Así comienza, capítulo 1, versículo 1. Estimado Teófilo, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido en el cielo, después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. Después de su muerte, se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda, se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Miren, mis hermanos, algo que inmediatamente debe llamarnos la atención sobre estos primeros versículos, y es que cuando Jesús se apareció a los discípulos, les habló por 40 días de qué, según el texto. Ahí léalo. 40 días se les apareció. ¿De qué les estaba hablando? ¿De qué? Del reino de Dios. Hermanos, ¿qué es el reino de Dios? ¿Alguien puede definir qué es el reino de Dios? Están en los evangelios. Juan lo empezó predicando. Ya se acerca el reino de Dios. Jesús lo predicó, el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Lo interesante de esto es que tuvo que, después de resucitar, se les apareció 40 días para hablarles solo de un tema, el reino de Dios. El reino de Dios. Hermanos, si los discípulos no entendieron lo que es el reino de Dios estando con Jesús, menos nosotros. Entonces, para entender el reino de Dios, tú tienes que conocer todos los evangelios, llegar a Hechos y decir, no entiendo el reino de Dios, y volver a toda la escritura. Cuando lo hagas, entenderás qué es el reino de Dios. Lo que estamos viendo aquí es una clase intensiva de 40 días. Yo diría 24 horas, supongo que les daba descansos, porque dice que se les aparecía para hablarles del reino de Dios. Pero son 40 días intensivos solo para hablarles del reino de Dios. Si alguien dice, yo conozco el reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? Bueno, si los discípulos tuvieron que tener esa clase intensiva, esa clase magistral de Jesús por 40 días seguidos, solo de un solo tema, y habiendo escuchado el reino de Dios por años, imagínense nosotros. Imagínense nosotros. Versículo 4, mientras estaban juntos, pero el reino de Dios es para otro mensaje, ¿no? Si usted quiere saber qué es el reino de Dios, la próxima semana vamos a hablar de eso. Si no quiere, pues no venga, ¿no? Versículo 4, mientras estaban juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Note los detalles porque son muy importantes. Sino que les dijo, esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Déjenme contarles esta mañana acerca de este libro, el autor y 4 puntos que vienen alrededor de todo esto. Lo que vamos a ver esta mañana es una prediclass, y los puntos que vamos a estar viendo es la introducción, que es una breve explicación del libro, el libro como tal, y hay 3 bosquejos que podemos sacar del libro. Usted, después de más de un año de estudiar libros de los Hechos, va a ser experto en el libro de los Hechos. ¿Qué le parece? Entonces hay 3 bosquejos que hay en el libro de los Hechos. También vamos a ver el autor, quién era el autor y su ministerio, y el destinatario, a lo cual el autor se dirige como mi querido Teófilo, ¿sí? Bueno, empecemos con la introducción. Hechos es la segunda obra del doctor Lucas, y así vamos a llamarle esta mañana, el doctor Lucas, con respeto, ¿sí? El doctor Lucas. Mejor dicho, es la segunda parte de la historia que quiere contar este doctor Lucas, ¿sí? Solo miremos cómo empieza cada obra. O sea, me encantan los detalles, hermanos. Yo siempre le estoy diciendo, note los detalles, porque en los detalles se encuentran un montón de cosas. Y va a tener sentido al final, ya cuando veamos ya el mensaje en sí. Sí, me encantan los detalles y usted vaya notando esos detalles. ¿Cómo empieza la primera y la segunda obra de Lucas? A ver, mis hermanos, les voy a hacer una prueba. ¿Cuál es la primera obra de Lucas?
El Evangelio de Lucas, muy bien, muy fácil. Entonces vamos a Lucas, no deje su dedito en Hechos, no deje su dedito de Hechos. Lucas 1. Lucas 1, capítulo 3. Dice, después de haber investigado, noten los detalles, mis hermanos, después de haber investigado todo con sumo cuidado desde su origen, me ha parecido una buena idea escribirlas por orden, para que lleguen a conocer bien la verdad de la que se te ha enseñado. Otras versiones dice, te entrego a ti, mi querido Teófilo. En otras versiones, en la Nueva Traducción Viviente, dice el mismo versículo, después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te ha enseñado. Así empieza la primera obra de Lucas, el Evangelio de Lucas. Ahora, vamos a la segunda obra de Lucas, Hechos 1. Hechos 1:1. Dice, estimado Teófilo, en mi primer tratado, ¿cuál fue su primer tratado? El Evangelio de Lucas. En mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido en el cielo, después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. Ahora, ¿qué nos dice todo esto? Que el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos es la obra que describe y relata lo que Jesús hizo y enseñó, lo que nos da el verdadero nombre de Hechos. ¿Cuál será el verdadero nombre de Hechos? O por lo menos, ¿cómo le conocemos a Hechos? Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Pero según Lucas, Hechos, este libro, la segunda obra de Lucas, tiene otro nombre. Yo lo he puesto como los Hechos de Jesús y el Espíritu Santo por el doctor Lucas. Va a tener mucho más sentido. Como lo hemos conocido como los Hechos de los Apóstoles, pero Lucas está diciendo, estos son los Hechos de Jesús y el Espíritu Santo por el doctor Lucas. Ese es el nombre de este libro. Entonces, en el primer tratado vemos la obra y enseñanza y acción de Jesús en la tierra. Es lo que vemos en el Evangelio de Lucas. Pero en el segundo tratado vemos la obra, enseñanza y acción de Jesús por medio del Espíritu Santo. Eso es Hechos. Y esto nos habla de la importancia que tiene este libro. Este libro es un puente entre los Evangelios y el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que sin este libro quedarían muchos huecos, muchas cosas no entenderíamos del Nuevo Testamento. Las cartas de Pablo, los escritos del Nuevo Testamento no se podrían entender sin el libro de Hechos. Si usted no entiende Hechos, no entenderá el Nuevo Testamento. Si usted no entiende Hechos, no entenderá los Evangelios. Así de importante es Hechos. El libro de Hechos es la transición del judaísmo al cristianismo. Es la transición entre la ley y la gracia. Eso es Hechos. Así de importante. Entonces, mis hermanos, si usted no ha leído Hechos, usted no va a entender a profundidad el Nuevo Testamento. Si usted no ha leído Hechos, usted no va a entender a profundidad los Evangelios. Eso es Hechos. Un libro crucial dentro de nuestro cristianismo. Y eso nos lleva a hablar directamente del libro. Nos vamos a centrar en el libro de los Hechos como tal, en el libro, ¿sí? El libro fue escrito, se piensa, entre el año 61 y 63. A muy temprana edad de lo sucedido, y eso pues nos da seguridad en la veracidad que nos está contando Hechos. Según el doctor Stephen Davey, espero que no esté escuchando esto ese doctor,
Él dice, Hechos es la biografía de la iglesia, no en meditación, sino en acción. Ahora, como les decía, esto es una prediclass. Entonces, ¿qué les dice esto? Hechos es la biografía de la iglesia, no en meditación, sino en acción. ¿Qué les dice? A ver, ¿a qué les suena esto? Es la biografía de la iglesia, no en meditación, sino en acción. ¿No le dice nada? Muy bien. De hecho, la palabra hecho significa acción y no meditación. Acción. Todo es acción, acción, acción y no meditación. Así empezó la iglesia, con acción y no meditación. Bonito es tener una iglesia que medita. Lindo. Pero ¿saben qué? La iglesia no está para meditar, sino para la acción. Una iglesia que solo se pasa meditando no es una iglesia. No digo que no lo hagan, porque es el doctor Lucas, porque es doctor que inyecta, saca cositas. Ya voy a hablar de Lucas, que es parte del punto que vamos a estar viendo acerca del aspecto general. Ahora, solo miren cómo comienza la segunda obra del doctor Lucas. Lo vamos a llamar doctor Lucas, ¿sí? Doctor Lucas. Versículo 6, Hechos 1. Así empieza, ¿no? Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Y parece una pregunta así súper suave, pero todo es acción, acción, acción. Algo estaban haciendo. Y él le respondió, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, que son los dominios del Padre. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces todo esa acción, van a ser testigos en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra cuando reciban el Espíritu Santo. Todo es acción. Se pusieron a meditar en esto, no, todo es acción, y mientras estaban en acción, mientras estaban en movimiento, pues ahí sí la meditación y la instrucción en la palabra. Entonces, miren mis hermanos, este libro como tal tiene por lo menos 3 bosquejos o 3 formas de leerlo. Si usted quiere leer Hechos, escúcheme y escriba estos 3 bosquejos, porque hay 3 formas de leer Hechos. El último versículo, versículo 8, donde dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta el último de la tierra, ya nos da una idea del bosquejo o del primer bosquejo de Hechos. ¿Cuál es el primer bosquejo de Hechos? Primero, la iglesia en Jerusalén, del capítulo 1 al 7, si quieren anótelo. O sea, este bosquejo está más en acción de la iglesia, ¿sí? Vemos primero la iglesia en Jerusalén, capítulo del 1 al 7. Luego vemos la iglesia dispersándose en Judea y Samaria. Para los conocedores sabrán qué significa Judea y Samaria. Del capítulo 8 al capítulo 12. Y la iglesia impactando a todo el mundo del capítulo 13 al 28. Ese es el primer bosquejo, que es la acción de la iglesia. Y eso nos da el versículo 8 del capítulo 1, así, solo viéndolo superficialmente. Hay un segundo bosquejo, ya lo están... No, regresa todavía. Todavía no. Bueno, ya. Segundo bosquejo. Bueno, ya. También tenemos el libro de los hechos que se puede separar según los personajes. Miren, se dice que los hechos son los hechos de los apóstoles, pero alguien dijo los hechos son los hechos de algunos de los apóstoles.
porque no se menciona a todos los apóstoles, por lo menos a profundidad. Entonces se puede separar los hechos según los personajes. Del capítulo 1 al capítulo 12 vemos el ministerio de Pedro, ¿sí? Y obviamente del capítulo 13 al 28 vemos el ministerio de Pablo. En el capítulo 12 prácticamente desaparece Pedro. Y luego aparece Pablo. Entonces hay dos personajes importantes. Entonces hablar de hechos como los hechos de los apóstoles es como muy general, ¿no? Porque solo se habla de dos apóstoles en específico. Pedro y Pablo. Y así se puede separar el Hechos, este libro. Esto resumiría al libro de los Hechos. Sin embargo, hay algunos textos que nos hacen mirar más profundamente este libro. Y yo quiero compartirles el tercer bosquejo que personalmente a mí más me gusta. No tiene que ser su favorito, pero a mí personalmente más me gusta porque implica algunos textos, porque está separado por algunos textos. Del capítulo 1 al capítulo 6, versículo 7, termina de esta manera. Si quieren escribirlo, escríbanlos. Si quieren buscarlo, búsquenlo. Pueden pintarlo porque es parte del tercer bosquejo, del que a mí más me gusta. Entonces, si me quieren, lo pintarán. Hechos 6, versículo 7 dice: conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén, y aún muchos de los sacerdotes llegaban a crecer. Entonces, el primer punto en este bosquejo es del capítulo 1 al capítulo 6, versículo 7. El segundo punto es del capítulo 6, versículo 8 al capítulo 9, versículo 31, donde termina diciendo esto: mientras tanto, la iglesia en toda Judea, Galilea y Samaria vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor, y su número iba en aumento por la fuerza del Espíritu Santo. ¿Ven la similitud entre estos versículos? Es como si estuviera narrando una historia y terminara como creciendo esta iglesia. Narraba otra historia y terminaba como creciendo esta iglesia. Le repito, Hechos 9:31 dice: mientras tanto, las iglesias en toda Judea y Galilea y Samaria vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor, y su número iba en aumento por la fuerza del Espíritu Santo. ¿Sí? Me gusta más esto porque cuenta una historia y termina con un texto. Iban creciendo. Y y antes de decir esto, pues había algo específico que hacía que la iglesia crecía. El tercer punto es del capítulo 9 al 31. Hoy van a escribir mucho, mis hermanos. Mucho, mucho. Del capítulo 9, versículo 31 al capítulo 12, versículo 24. Donde termina diciendo el versículo 24: mientras tanto la palabra del Señor seguía extendiéndose y multiplicándose. ¿Están notando las coincidencias? Sí, 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 sí. El punto número 4 es el capítulo 13 al capítulo 16, versículo 5. Y termina, ¿no? Y así las iglesias eran confirmadas en la fe y su número aumentaba cada día. El punto número 5, del capítulo 16, versículo 6, al capítulo 19, versículo 20. Dice ese versículo: y fue así como la palabra del Señor fue extendiéndose y difundiéndose con mucha fuerza. Si usted coge todos los bosquejos, va a entender en qué parte estamos aquí. Recuerde, primero era Jerusalén, luego era Samaria, Judea y Samaria, y después era toda la tierra. El punto número 6 es del capítulo 19, versículo 21, hasta el 28:31, que es el último versículo.
donde dice, y sin ningún temor ni impedimento les predicaban acerca del reino de Dios y les enseñaban acerca del Señor Jesucristo. Entonces, cada una de estas secciones, que son 6 secciones, nos da una especie de rendición de cuentas, ¿sí? Cuenta una historia y luego hay una rendición de cuentas. La iglesia iba creciendo. Volví a contar la historia, la iglesia iba creciendo. Otra historia, la iglesia iba creciendo. Entonces, cada uno de estos puntos nos da una rendición de cuentas sobre el estado y progreso de la iglesia. La iglesia iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. Entonces, si algún experto, de hecho se han preguntado, ¿cómo es que el cristianismo impactó tanto al mundo en tan poco tiempo? Bueno, aquí está la respuesta. Por la acción de la iglesia. Acciones muy, muy concretas. Entonces, cada una de esas acciones habla de acciones muy concretas. Ahora, leamos cómo termina cada esta sección para poder entender con más claridad esta división. Creo que no lo puse en la pantalla, pero lo voy a leer así, de corrido, todos esos versículos en que terminaba las secciones. Hechos, capítulo 6, versículo 7, dice, conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén, y aún muchos de los sacerdotes llegaban a crecer. Hechos capítulo 9, versículo 31, dice, mientras tanto las iglesias en Judea, Galilea y Samaria vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor, y su número iba en aumento por la fuerza del Espíritu Santo. Hechos 12, versículo 24, dice, mientras tanto la palabra del Señor seguía extendiéndose y multiplicándose. Hechos 16, versículo 5, dice, y así las iglesias eran confirmadas en la fe y su número aumentaba cada día. Hechos 19, versículo 20, dice, y fue así como la palabra del Señor fue extendiéndose y difundiéndose con mucha fuerza. Hechos 28, versículo 31, y sin ningún temor ni impedimento les predicaban acerca del reino de Dios y les enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Por eso me gusta más este bosquejo, porque es una especie de rendición de cuentas. Algo estaba haciendo la iglesia bien, que ayudaba a que crecía y crecía. Algo estaba haciendo. Ahora, con todo esto, mis hermanos, usted ya debe tener una idea. ¿Cuál es el papel que tiene el libro de los Hechos? ¿Qué papel tiene este libro? El libro de los Hechos es la transición entre la vida de Jesús y la vida de la iglesia. La palabra clave aquí es acción. Por eso se llama Hechos. Acción, acción, acción. Ahora, déjenme darles una advertencia. Lo vamos a estar viendo en las próximas predicaciones, pero déjenme darles una advertencia antes de entrar a las predicaciones. Una advertencia y una recomendación con respecto a este libro. En medida que vayamos profundizando en este libro, es importante no tener una interpretación selectiva. ¿Qué significa eso? Que algunos van a querer un texto más que otros. Y uno puede decir, no, el bautismo del Espíritu Santo es de esta forma, porque lo dice Hechos. Bueno, si fuera de esa forma, mis hermanos, nosotros estaríamos perdidos. Porque ¿a quién le ha salido un fueguito aquí en la cabeza? ¿A alguien le ha salido un fuego en la cabeza? Si le sale un fuego en la cabeza, mis hermanos, corra, porque se está quemando. De veras se está quemando. La casa de ustedes se está quemando. Salga corriendo. Entonces uno puede ser selectivo en los textos y decir así tiene que ser. ¿Por qué? Porque lo dice Hechos. Y como Hechos es la biografía de la iglesia, entonces tiene que ser así. También se vio hablando en lenguas que la traducción correcta es hablando en otros idiomas. Y uno puede decir, no, la manifestación del Espíritu es hablar en otros idiomas, es tener el don de otros idiomas. Bueno, si fuera así, mis hermanos, nosotros estaríamos perdidos. Así que aquí hablan algunos inglés o entienden inglés, otros hablan quichua,
bien por ellos. Pero los que somos comunes y corrientes, pues como que algo nos faltó, ¿no? Y si somos selectivos, podemos decir nosotros no somos parte de eso. Entonces, esa es la advertencia. Mientras vayamos profundizando en el libro, es importante no tener una interpretación selectiva. ¿Qué quiere decir? Que vamos a coger unos textos y vamos a decir esto sí, y vamos a coger otros textos y vamos a decir esto no. Si fuera así, mis hermanos, los ancianos o las autoridades tendrían que ser escogidas por sorteo. ¿Y qué sorteo? Tirar suertes. ¿Sí? Vamos a coger entre todos los nombres y vamos a decir el que caiga el número más alto, porque así se escogió en Hechos. Así que no podemos decir esto sí y esto no. Hay que estudiarlo profundamente y entender el por qué se dio de esa manera. Tampoco podemos interpretar este libro desde una postura de lo posible. ¿Qué significa esto? De que va a ser posible que el bautismo del Espíritu Santo nos traiga fuego en la cabeza. Va a ser posible. Y que venga recio que sopló, como cierta canción. Entonces no podemos ver este libro desde la postura de lo posible. Ahora, déjenme explicarles esto dándoles un ejemplo. No porque el Espíritu Santo se manifestó con ascuas de fuego, quiere decir que eso debe pasar en todas las iglesias. De hecho, no pasa en ninguna iglesia, en ninguna. Lo que pasó en Hechos, solo pasó en Hechos. Y no tiene que ser de la iglesia como tal. Pasó por algo específico y ya vamos a estudiar eso en las próximas predicaciones. No porque los discípulos experimentaron el don de lenguas o el don de idiomas, quiere decir que esto debe pasar en las iglesias. Si no, estaríamos perdidos. No es que hablan lenguas angelicales. No, en Hechos no hablaron lenguas angelicales. Hablaron idiomas que ellos no habían estudiado. No es parte de nuestra iglesia, pero es bueno aclararlo porque uno puede tener ideas ahí raras todavía. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hay sucesos y eventos que ocurrieron y que no es parte de la identidad de la iglesia, pero ocurrieron en Hechos y hay que estudiarlos. Simplemente fueron el propósito de Dios en un contexto específico. Ahora, para entender el contexto debemos empezar por el autor del libro. Ahora sí voy a contestar la pregunta del hermano Luis. ¿Por qué llamamos el doctor Lucas? ¿Por qué llamamos a Lucas el doctor Lucas? Porque era doctor. Ya está ahí la contestación. Era médico, ¿sí? Lucas era de profesión médico. Y discípulo de Pablo. Lucas no conoció a Jesús, ¿sí? Era discípulo de Pablo. Ahora, no sabemos cómo Lucas y Pablo se conocieron, pero sabemos que se conocieron. Lo sabemos. Y lo más posible es que se conocieron en Troas, que es la península actual de Turquía, de donde era Lucas. Ahora, es posible que se conocieran, mis hermanos, esto es mi postura en cuanto a cómo se conocieron, ¿sí? Hay otras posturas, pero esta es la que más me agrada a mí por las conexiones que hay. Es posible que Lucas y Pablo se conocieran cuando Pablo y Timoteo llegaron a Troas en sus viajes misioneros. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que Pablo y Timoteo eran misioneros? Bueno, llegaron a Troas. Ahora, recuerden algo más. Había una característica de Pablo. Tenía algo en su cuerpo. ¿Alguien recuerda? Él padecía algo. ¿Alguien recuerda? ¿Cómo que no? A ver, los hermanos que han estado años en el Evangelio. Lucas tenía algo en su cuerpo. Ay, Pablo tenía algo en su cuerpo. ¿Alguien recuerda qué era? A ver, dígame.
Tanto que hablan de Pablo. Pablo tenía algo en su cuerpo. No. Pablo tenía una enfermedad. Pablo padecía una enfermedad. Esto es muy lindo porque a veces uno puede decir, ay, estoy enfermo, no quiero ir a la iglesia. Pablo era misionero con una enfermedad. O le vemos a Pablo así todo musculoso y caminando y con unas piernotas. ¿Alguien se imagina así, con unas piernotas porque tenía que caminar mucho? No, Pablo era, eh, eh, se supone que era delgadito y chiquito y padecía una enfermedad. Igual que Timoteo. Recuerdan que le dice Lucas a Timoteo, por tu problema de estómago, tómate un vinito. Los dos padecían una enfermedad. Decía el pastor Soto, a los grandes hombres de Dios les hace que Dios les hace pasar por grandes problemas. Pablo y Timoteo tenían enfermedad, padecían una enfermedad. Entonces es posible que Pablo en su viaje misionero, llegando a Troas, buscara a quién. Si tú tienes una enfermedad, ¿a quién buscas? A la mamita, a Herbalife, a un médico. Y es posible que ahí, en medio de su trato entre Lucas, Timoteo, no, entre Pablo, Timoteo y Lucas, ellos pudieran haber evangelizado a Lucas. Todo cuadra, mis hermanos. Toda la historia cuadra. Por eso les decía que Hechos no puede ser, o sea, tú no puedes entender los demás evangelios, los demás textos del Nuevo Testamento sin Hechos. Aquí está todo. Entonces Lucas era de Troas y Pablo y Timoteo llegaron a Troas en uno de sus viajes misioneros y como Pablo y Timoteo tenían enfermedades, padecían enfermedades, posiblemente tuvieron contacto con Lucas para que les atiendan. Y ahí le cogieron a Lucas, le agarraron y nunca más le soltaron a Lucas. De algo debemos estar muy, muy seguros, hermanos, con todo esto. Lucas tuvo que decidir entre su profesión lucrativa. ¿Saben cuánto gana un médico? Por lo menos no va a pasar hambre, mis hermanos. Él tuvo que decidir entre su profesión lucrativa y la vida de Pablo. Ustedes, si fueran médicos, ¿qué hubieran decidido? A ver. Tienen una profesión lucrativa, no un trabajo lucrativo. Te dicen, venga a trabajar el domingo. Le vamos a dar el doble. ¿Qué hubiera decidido usted? A ver, dígalo, dígalo. Dígalo con sinceridad. Lucas tuvo que decidir entre su profesión lucrativa y la difícil vida de Pablo. Dejó su profesión de médico y se volvió un discípulo de Pablo. No sé si lo estamos entendiendo, pero eso es fuerte, ¿no? Eso es fuerte. Ahora, no escuché la respuesta de ustedes, pero ya sabemos cuál fue la decisión de este doctor. Colosenses 4:14 dice, lo saluda Lucas. Cuando Pablo estaba ya despidiéndose, él siempre mencionaba a alguien. Y es posible que, es que Lucas era quien escribía las cartas de Pablo. Entonces, en Colosenses 4:14, mientras le dictaba, Pablo, ahí dice, lo saluda Lucas, el médico amado. Vean eso. Que te digan, te saluda, no sé, no está Freddy, el arquitecto amado. No porque hace bien su trabajo, porque dejó su trabajo por el Evangelio. El médico amado. Vean ese título que tenía Pablo hacia Lucas. El médico amado.
Ahora bien, ¿cuál era su ministerio? Por lo menos sabemos 4 cosas del ministerio de Lucas. Primero, era un escritor preciso. Era un investigador, era un escritor preciso. Tenía buena letra. Es como en el colegio cuando alguien tiene buena letra y dice, tú escribe en la pizarra o tú haces las presentaciones en cartulina. ¿Todavía se utilizan cartulina? Ya no. O se utiliza PowerPoint. O PowerPoint también está viejito, ¿no? Sí. Lucas es un escritor preciso. Miren en Lucas 1, versículo 3. Dice, después de haber investigado todo con sumo cuidado desde su origen, me ha parecido una buena idea escribirles por orden, para que llegues a conocer bien la verdad de lo que se te ha enseñado. Entonces Lucas es un escritor preciso. Mis hermanos, tanto el Evangelio de Lucas como Hechos son libros de una escritura perfecta, de un idioma perfecto. Los otros evangelios varían un poquito en su traducción, pero el Evangelio de Lucas y Hechos tiene una escritura perfecta. Así que Lucas era un escritor preciso, muy, muy preciso. Note algo importante en las palabras de Lucas. Investigar, escribir con orden para conocer bien la verdad. Esos son idiomas de un profesional. Esto no lo dice cualquier persona. Eso es un idioma de un profesional, un profesional detallista y preparado, el cual era Lucas. No solo era médico. ¿Han visto la escritura de los médicos? Lucas no era así. No era, ya, vaya nomás. ¿Qué es eso para paracetamol? Y hace toda una cartilla, ¿no? Vas y compras en la farmacia. ¿Qué es eso? 20 paracetamoles, ¿ve? Y tú estás tratando de descubrir qué es. Lucas no era así. Lucas era un escritor preciso, un investigador. Era un profesional, era detallista y preparado. Lucas era así. Yo supongo que Lucas era el mejor estudiante de toda su, no sé, de su facultad. Era el mejor. Era muy, muy detallista. Esto nos habla de lo profesional que era Lucas. Solo para darles un ejemplo, la narración que Lucas eh, hacen en su evangelio del hombre endemoniado, ¿recuerdan? El hombre endemoniado está en Lucas capítulo 4. Él manifiesta que ese joven cayó con convulsiones. Eso es un idioma, mis hermanos, de un hombre preparado. No hay otro evangelio que hable de tales detalles. Él dice que ese joven cayó con convulsiones. ¿Quién habla de convulsiones aquí? Los médicos. Eso es un idioma de profesional, de detalles, ¿no? Solo un médico podía dar tal detalles. Y hay otras cosas que vemos en Lucas que solo podría hablarse desde la perspectiva de un profesional. Jóvenes, prepárense. No es que la secundaria no más, no es que la universidad no más, sigan preparándose. Lucas era un excelente profesional. Y uno dice, ¿para qué voy a utilizar mi título en la iglesia? Vean a Lucas. Los detalles que tenemos en las 2 obras de Lucas nos habla de lo detallista que era. Se dio el trabajo de entrevistar a muchas personas, incluida a María. Miren, si usted lee de nuevo, va a su casa y lee de nuevo el Evangelio, solo el primer capítulo, o segundo, ya. Primero y segundo. Va a haber detalles que solo María podía haber entendido y visto. Solo María. ¿Qué fue eso? Que Lucas fue y entrevistó a María, así, de cara a cara. ¿Cómo es que pasó la cosa? Y ahí estaba, entrevistando, averiguando con María. Porque hay detalles que solo María podía ver. Dice Lucas 1:3, después de haber investigado todo con sumo cuidado, desde su origen, me ha parecido una buena idea escribirles por orden, para que llegues a conocer bien la verdad en todo lo que se ha
todo lo que se te ha enseñado. Entonces Lucas era un escritor preciso, era un profesional, profesional como tal, ¿sí? Profesional, estudiado como tal, era un profesional. Otro aspecto del ministerio de Lucas es el llamado a misionero. Lucas es un misionero. Lucas dejó su profesión, su profesión lucrativa, dejó de atender pacientes y ganar mucho dinero a atender a Pablo y a Timoteo y todo lo que él necesitaba. Dejó todo eso, ¿por qué? Por gracia, mis hermanos. Lucas tenía el llamado misionero. Dato interesante que vamos a estar viendo en Hechos: nadie se va de misiones si no es la iglesia que te envía. No dicen, me encantan las misiones, me voy. ¿A alguien le gustan las misiones? Es la iglesia que te envía. Lucas tenía el llamado misionero. Y hay en varias ocasiones podemos leer en el libro de Hechos cómo Lucas se muestra como un misionero apasionado y dedicado. No es de eso de, bueno, ya tocó, ¿no? Ya me despidieron del consultorio, ya no tengo consultorio, entonces ya tocó. No, lo ves como un misionero apasionado y dedicado. Vamos a Hechos 16:10. Y ahí ves a Lucas metiéndose en el asunto, ¿no? Medio metiche de Lucas. Hechos 16:10. Después, ya buscaron, todavía oigo hojas y ojos haciendo así. Hechos 16:10 dice, después de... Es chistoso porque digo, oigo hojas y empiezan... Hechos 16:10 dice, después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos pusimos a partir hacia Macedonia, pues estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciarles el Evangelio. Bien metido Lucas, ¿no? ¿Quién recibió la visión? Pablo, y él metido ahí. Los llamó a los dos, ¿no? ¿Qué escuchaste, Pablo, de la visión? Ah, ir a Macedonia. Vamos. Es un misionero muy apasionado, Lucas. Lucas no solo era no era un predicador. Lucas no es un predicador prominente, pero era un maestro en ser un misionero. Y un misionero no siempre es un predicador. ¿Sí? Lo que hacía Lucas era ser un predicador que predicaba con las manos. Vean todos los detalles porque esto es importante. Lucas no era un predicador, no era un maestro como Pablo. Yo me imagino Pablo enseñando allá delante de la gente y Lucas sentado ahí en la esquina aprendiendo. Lucas predicaba con sus manos. ¿Me escuchó? Lucas predicaba con sus manos. Era un misionero. Un tercer aspecto de su ministerio es que era un apoyo incondicional. Hermanos, a nadie le gusta esto. Ser el que está sin ser reconocido. De hecho, es una lucha, porque la idea de ministerio es ser visto. Lucas era un apoyo incondicional. Y yo realmente puedo decir de manera personal con mucha alegría que aunque en esta iglesia no hay grandes maestros, grandes predicadores, algunos son apoyo incondicional. Yo había conversado con muchas personas esto, pero hay cosas que yo puedo hacer, que yo puedo hacerlo, que yo tengo el conocimiento para hacerlo. Pero hay otras personas que lo hacen mejor. Entonces le digo, ¿sabes qué? Dame haciendo esto. A veces son cosas muy simples. Yo sé que ellos lo pueden hacer mejor. Se vuelven un apoyo incondicional. Y no te dicen, no, espérate, estoy trabajando. Dicen, no, inmediatamente. Y saben que eso te alegra mucho el corazón. Y yo creo que Dios mira eso para tomarte en cuenta después.
Muchos de los que están en la iglesia no tienen habilidades extraordinarias para la oratoria ni para la predicación. Y es que hay dones también. Pero tienen habilidades extraordinarias para asuntos de cierta precisión. Son un apoyo incondicional. Yo personalmente no soy una persona muy sociable, que le gusta ir, ay, ¿cómo está? ¿Cómo está? Oh, bienvenido. No soy así, no soy así, pero hay otros hermanos que sí lo son. La idea rara es que la gente piensa que los pastores tienen que ser todos así. Y no es así. Para eso está la iglesia, ¿no? Para eso están los dones. Que Dios les bendiga a los pastores que son de esa manera, pero yo no soy así. Y tampoco voy a forzar eso. A mí, hábleme de Biblia. Eso es lo que me apasiona. El resto para otros hermanos que se vuelven un apoyo incondicional. Segunda de Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha desamparado, prefirió este mundo. Y hay otros versículos en otras partes donde habla bien de Demas, que es bastante chistoso esto. Porque Demas me ha desamparado, prefirió este mundo y se fue a Tesalónica, que Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Solo Lucas está conmigo. Aquel que era un profesional que podía estar ganando allí billete, dinero, que podía estar teniendo una buena casa, estaba con Pablo en la cárcel. Y si usted ha visto la película Pablo, pues va a tener una idea. Ese era Lucas, el que podía estar ahí ganando dinero con su profesión. Ese era Lucas con Pablo ahí en la cárcel, escribiendo. Esto nos lleva a la cuarta característica del ministerio de Pablo, de Lucas, perdón, y es que era un siervo anónimo. ¿A quién le gusta ser un siervo anónimo? Qué difícil, mis hermanos, ver siervos anónimos. Todo el mundo quiere resaltar, quiere verse o mostrarse, ¿no? Todo el mundo quiere que le vean ahí en el ministerio. Todo el mundo. Lucas era un siervo anónimo. De hecho, si no lees con precisión el Evangelio de Hechos, no encuentras a Lucas. Y era Lucas quien estaba escribiendo. Lucas era un siervo anónimo. En ninguna de las obras de Lucas vemos que él aparece o aparece su nombre. No aparece el nombre de Lucas en el Evangelio, solo lo pusieron porque es el Evangelio de Lucas, pero él no dice, yo Lucas hice esto, yo Lucas escribí esto, yo hice esto, y pone ahí su nombre. No ves el nombre de Lucas ahí. Toda la información que tenemos de Lucas es vista en pocos versículos y algunos es tomada de otros textos y otros textos históricos, pero no ves mayor detalle de Lucas. Lucas es un siervo anónimo. Toda esta característica nos debe ayudar a conocer un poquito más a Lucas y nos debe hacer también plantear una idea distinta del ministerio. Todo el mundo quiere ser reconocido. Los ministerios también quieren ser reconocidos, quiere que ya estén ahí en una lista, no el ministerio de tal. Como que fuera esto un tema de títulos. Y como no soy reconocido, entonces no trabajo, ¿no? Como no tengo un título en el ministerio, entonces no trabajo. No hago nada. Todo el mundo quiere ser reconocido. Todo esto nos debe hacer plantearnos otra idea distinta del ministerio. Esto nos debe ayudar a entender la importancia que son los ministerios, pero también la importancia de aquellos siervos anónimos. Y también nos debe hacer plantear la idea de que hay la posibilidad de que hay algunos ministerios que no precisamente tengan un título como tal.
sino que siguen siendo un ministerio. ¿Quién era Lucas? Un escritor, un misionero que predicaba con sus manos, un buen amigo y un siervo anónimo. Ese era Lucas. Tal vez no sea mucho para algunos, pero es claro que para Dios fue un siervo fiel. Y eso le hace a Lucas un digno siervo de imitar. Todos quieren ser como Pablo. ¿Alguien quiere ser como Pablo? Ya hablamos de David. ¿Alguien quiere ser como David? Yo espero que no sean como David. Pero ojalá que al leer su obra nos haga decir: yo quiero ser como Lucas. Estudiar, prepararme para el Señor y ser un buen siervo anónimo. Lucas fue alguien que utilizó su conocimiento para el Evangelio, rechazando las riquezas de este mundo y buscando aquel tesoro que no perece. Ese fue Lucas. ¿Saben cuánto se demora un médico en estudiar? El otro día estaba escuchando algo, testimonios de médicos, y ellos decían: para ser un médico, tú tienes que dejar a un lado tu juventud. Esto no es un trabajo, es una vocación, decía. Tienes que dejar a un lado tu juventud. No, se acabó tu juventud. No puedes salir a bailar, ni a disfrutar, ni ver películas, porque todo es estudio, 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 estudio. ¿Y saben qué es lo que pasó con Lucas? Que después de haber terminado de estudiar, porque no creo que la medicina fuera menos de esfuerzo en esa época, se le apareció Pablo y dijo: vente. Un comentario junto en una copia del Evangelio de Lucas, que se tiene de 40 años después de su muerte, dice esto: es un documento histórico. Entonces está el Evangelio de Lucas y hay un comentario ahí en ese documento histórico que dice: Lucas fue un hombre de Siria, doctor de profesión, discípulo de los apóstoles, fiel compañero de Pablo hasta su martirio, sin tener esposa ni hijos. Sirvió íntegramente y a la edad de 84 años, lleno del Espíritu Santo, descansó. Vean la descripción que tenemos de Lucas. Que no me vengan los jóvenes: no, yo ya no quiero ser como Pablo, ahora quiero ser como Lucas, soltero y sin hijos. Bueno, hermanos, igual que el hombre con quien viajaba Pablo, Lucas no solo vivió bien, sino que también murió bien. Terminó la carrera. Lucas terminó la carrera. ¿Algún joven se preocupa de terminar la carrera? Lucas terminó la carrera. Hay una sola carrera que vale en este mundo, y es la carrera de la cruz. Lucas a los 84 años terminó la carrera. Lección también para los padres, ¿no? Que dicen: no, hay que terminar la primera carrera que tienes que terminar, es la carrera de la cruz. Y Lucas fue a los 84 años. Cuarto punto: a ti, mi querido Teófilo, que es el destinatario. Dice Lucas 1, versículo 1: excelentísimo Teófilo. Muchos han tratado ya de relatar en forma ordenada la historia de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros. Ahora, aunque hay muchos que dedicaron tiempo y esfuerzo para saber quién era este hombre, quién es este Teófilo, ¿por qué lo menciona aquí? La realidad es que no sabemos con certeza quién era este Teófilo. No sabemos con certeza. Hay algunos indicios, hay algunas posturas. Yo por lo menos les voy a dar dos posturas de las tantas posturas que había de este hombre. No sabemos quién era este hombre en específico o si era simplemente un título, mi querido Teófilo, ¿sí? Sin embargo, me quedé con algo que dijo un predicador al respecto. Dice: el nombre Teófilo
dice este predicador, es divinamente irónico, pues significa amigo o amado de Dios. No pude dejar de preguntarme si Dios nos dejó este nombre sutilmente para indicar que este libro es para todo amigo de Dios. Dice Juan 15:15, yo no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Yo los llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se les he dado a conocer a ustedes. Entonces, esta es la posición, digámoslo así, romántica, ¿no? Que Hechos fue para todos los amigos de Dios, los amados de Dios. Entonces, este término excelentísimo también nos pone otra postura, y quiero darles mi postura personal acerca de esto. Y es que si Lucas habla de excelentísimo Teófilo, eso no incluye a nosotros, mis hermanos. Me van a disculpar, pero no incluye a nosotros. Si bien es una postura romántica la de ver que Hechos y Lucas fue entregado a nosotros como amigos de Dios, es una postura romántica. La realidad es que hay este término de excelentísimo Teófilo, y déjenme decirles que, pues que como que no muchos somos excelentísimos, ¿no? No somos muchos de esos. Lo que habla de una posible idea de que Teófilo fuera una autoridad romana, un hombre de autoridad romana, un hombre muy poderoso en Roma, pues con la palabra excelentísimo se nombraba a otras autoridades. Les doy algunos textos para si quieren leerlo. Está en Hechos 23-26, se menciona excelentísimo a una autoridad romana. En Hechos 24:2 otra vez excelentísimo a otra autoridad romana, y en Hechos 26:25 se menciona a otra autoridad romana. ¿Lo notaron? ¿O no? No. No, ¿qué palabra estábamos viendo? Excelentísimo. Sí, entonces en Hechos se menciona la palabra excelentísimo a autoridades romanas. La misma palabra que está utilizando Lucas. ¿Y recuerdan quién escribió Hechos? Lucas. Lucas está escribiendo Hechos y está escuchando lo que está diciendo en Hechos 23-26, ese nombramiento de excelentísimo a una autoridad romana. Entonces, si Teófilo era un hombre con autoridad, esto nos lleva a otro punto, y es que estaríamos hablando que muchos fueron ganados para el reino de Dios, incluidos hombres y mujeres que ayudaron a la expansión del Evangelio. Hermanos, el Evangelio alcanzó a un médico, a Lucas. También posiblemente alcanzó a un hombre romano con mucha autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que el Evangelio no tiene límites. No tiene límites. Si alcanzó a un médico que habla de ciencia y tanta cosa, que, a ver, dígame que resucitó, para ver que sí resucitó, que hablen de todo eso. Si alcanzó el Evangelio a un médico, también pudo alcanzar a una autoridad romana. El Evangelio no tiene límites. Él dice en Lucas 1:1, excelentísimo Teófilo, muchos han tratado ya de relatar en forma ordenada la historia de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros, dice, tal y como nos los ha enseñado, quienes desde el principio fueron testigos presenciales del ministerio de Pablo, es decir, del ministerio de la palabra. Es decir, los apóstoles les enseñaron a estos hombres. El Evangelio no tiene límites. Pero ¿sabe lo que hace falta? Hombres preparados en la palabra. Yo he escuchado mucho de eso de, bueno, usted puede creer lo que usted quiera. Yo creeré lo que yo quiera. Cuando utilizas esas palabras es que no tienes argumentos, no tienes más argumentos tú. Cuando no sabes cómo llegar a las personas es que no sabes qué hablar, no tienes argumentos. Entonces, yo me quedo con mi fe, usted se queda con su fe y estamos en paz. No, es cuando
pues no tienes argumentos. Eso parece algo bueno, ¿no? De como romper una discusión, pero si tú tuvieras argumentos, pudieras hablar a todo el mundo, incluso a un médico o a alguien estudiado. Llamada de atención para nosotros, ¿no? Si es que alguien estudiado en ciencia pudiera ser alcanzado por su palabra. No sabemos mucho de los detalles de estos hombres y mujeres, pero lo que estamos seguros es que Dios tiene muy presente esos nombres. Eran siervos ocultos que no se mostraban mucho. Querida iglesia, Dios tiene presente a sus hijos en acción. Tal vez nosotros no nos olvidemos de Lucas, pero Dios tiene presente a sus hijos en acción. No tuvo un título muy alto, además de médico amado, pero Dios tiene presente a sus hijos en acción.